Hoy vamos a hablar sobre el último filósofo de la historia. Su nombre es Alan Watts. Bienvenido a Arca de Sabiduría, un espacio para conocer de diferentes culturas orientales, también de temas relacionados a la metafísica y el despertar espiritual. Mi nombre es Denis Romero, soy psicólogo e investigador de todo ese conocimiento que nos guarda el Antiguo Oriente, también de la psicología transpersonal y los estados elevados de la conciencia. Hoy vamos a hablar sobre un pensador que transformó vidas. Su nombre es Alan Watts, un ser humano que se dedicó a crear el punto de conexión entre Oriente con Occidente. Creador de numerosos libros, dedicó su vida al desarrollo espiritual y a conocer y contemplar diferentes filosofías espirituales. Entre ellas se destaca el budismo, el taoísmo, y detalladamente se dedicó a sintetizar todo ese conocimiento en un lenguaje fácil de comprender para los occidentales. En este video vamos a dedicarle un espacio a su biografía, a algunos de sus libros, para que así puedas conocer más del trabajo exhaustivo de Alan Watts y si llegas a toparte con alguno de sus libros, puedas discernir si comprarlo o no. Alan Watts fue un filósofo, escritor y conferencista inglés conocido por su labor de divulgación de la filosofía y las religiones orientales. Su estilo accesible y humorístico lo convirtió en una figura popular en la contracultura de los años 60. Hay libros Algunos de sus libros son El Camino del Zen, una introducción al budismo Zen, El Camino del Tao, una introducción al taoísmo, Tao y Zen, una comparación entre el taoísmo y el budismo Zen, ¿qué es el Tao? El arte de ser Dios, una crítica de la religión y la espiritualidad occidental, Psicoterapia del Este o del Oeste, El libro del tabú, La cultura de la contracultura, entre otros. Alan Watts era un apasionado de la música, tocaba piano y violín. También le gustaba mucho el senderismo, le encantaba caminar por la naturaleza y observar la belleza del mundo. También disfrutaba de la cocina y experimentar con diferentes sabores. Fue un autodidacta. Watts no asistió a ninguna universidad, aprendió sobre filosofía y religiones por su propia cuenta. Siempre fue un gran comunicador. Watts era conocido por su capacidad para explicar conceptos complejos de manera sencilla y atractiva. Además, se destaca porque siempre tenía un gran sentido del humor. Watts usaba el humor para ilustrar sus puntos de vista y hacer que la filosofía fuera más accesible. Nacido el 6 de enero de 1915 en California, fue un filósofo británico, locutor, decano, escritor, conferenciante y experto en religión. Se le conoce sobre todo por su labor como intérprete y popularizador de las filosofías asiáticas para la audiencia occidental. Escribió más de 25 libros y numerosos artículos sobre temas como la identidad personal, la verdadera naturaleza de la realidad, la elevación de la conciencia y la búsqueda de la felicidad, relacionando su experiencia con el conocimiento científico y con la enseñanza de las religiones y filosofías orientales y occidentales, budismo, zen, taoísmo, cristianismo, hinduismo, entre otras. Alan Watts fue un conocido autodidacta. Becado por la Universidad de Harvard y la Bollingen Foundation, obtuvo un máster en teología por el Seminario de Teología Sudbury-Western y el doctorado de honoris causa por la Universidad de Vermont, en el reconocimiento a su contribución al campo de las religiones comparadas. Watts fallece el 16 de noviembre de 1973 a la edad de 58 años en Estados Unidos. En lo personal le tengo mucha estima a Alan Watts. Empecé a conocer de él en lo que empecé a introducirme en el camino de la psicología transpersonal. Pues lo colocaban allí dentro de esos autores, dentro de esos pensadores que daban puntos de encuentro entre la psicología, la religión y la espiritualidad. Alan Watts siempre fue un gran integrador, una magia que pocos seres humanos tienen de poder conectar con los diferentes conocimientos del mundo,
de sistemas religiosos, de sistemas sociales y psicológicos y empezar ese proceso de integración. Muy parecido a Ken Wilber, que es un autor que más adelante también vamos a darle un espacio en este programa. Alan Watts nos trajo mucho del conocimiento místico, de crecimiento personal del Antiguo Oriente en un lenguaje comprensible, didáctico y ameno para los occidentales. Traernos el libro del Camino del Tao o el Camino del Zen son unas de esas propuestas que lo catalogan como un gran filósofo e integrador de estas filosofías orientales. En mi biblioteca personal no podían faltar libros de Alan Watts, pues desde joven, desde que estoy estudiando psicología, me interesaba Alan Watts, había leído artículos y libros por internet, pero hacerme alguno de sus libros de formato en físico no había sido tan sencillo. Acá en el país donde yo vivo no es tan fácil conseguir libros en físico, sobre todo de esta gama orientalista, espiritual. ¿Okay? Hay que conseguirlos de segunda mano, de bibliotecas, de otras personas que van heredando sus libros o de que por alguna circunstancia fallecen y luego empiezan a vender sus libros. Así fue que llegué a varios de estos. ¿Okay? Un profesor de la universidad que, lamentándolo mucho, falleció, trascendió y dejó una gran biblioteca de psicología, de psicoterapia y orientalismo, del cual he podido obtener algunos de esos libros. Uno de ellos es este que tengo acá en la mano, El Camino del Tao. Tengo rato enfocándolo con la cámara, con la colaboración de Xuan Lian Huang. Realmente este es un libro, ya Alan Watts había fallecido, pero este colaborador, su amigo Xuan Lian Huang, se hizo a cargo de esas notas que ya tenía Alan Watts sobre el Camino del Tao, terminó de editarlo, también colocarle unos comentarios, unas notas y darle luz a este libro que es una joya para todos los que nos encanta el taoísmo. Pues Alan Watts nos va encaminando a través de los símbolos, a través de la escritura china, que es muy rica en su simbología, pero que también la hace muy difícil de traducir al inglés, al español, al alemán, a cualquier idioma, porque en sí mismo el símbolo guarda su ideograma en chino, que tiene una esencia en particular, difícil de cartografiar en una palabra en latín o al español o al inglés. Alan Watts a través de estas páginas nos habla de grandes maestros que hemos hablado acá en el canal, como Lao Tse, Chuang Tzu, entre otros, que le va dando vida al camino del Tao, a ese camino que si empezamos a definir dejaría de ser Tao, como muy bien dice Watts. También una de las cosas que hace mucho énfasis las enseñanzas de Alan Watts es en el Wu Wei, ¿okay? En gran parte del libro nos habla del Wu Wei. ¿Qué es el Wu Wei? Es la acción sin acción. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es eso? Sobre todo acá en Occidente nos hace bastante ruido. ¿Cómo no vamos a movernos si tenemos que movernos para existir, para vivir, para comer, para trabajar? Y sí, realmente hay que movernos, ¿ok? Pero es una metáfora que podemos ver a través de una barca. Una barca que va a contracorriente y vas tú allí remando a toda marcha, con esa tensión de que vas contracorriente. Todo el agua viene hacia ti y tú vas allí contracorriente. ¿Qué tal si te detienes un momento, alzas las velas de esa barca y te dejas llevar por el oleaje? Quizás empiezas a liberar la tensión y el sufrimiento, lo que se puede ver como el sufrimiento, y empiezas a tener un camino más ligero, más ameno, aprovechando la naturaleza del Tao y las oportunidades con ese fluir y esa existencia. Y nos invita a la reflexión. ¿Desde qué momentos de nuestras vidas vamos contracorriente? Todo el tiempo vamos contracorriente, pareciera. El universo va en un movimiento en especial. Está siempre moviéndose y transformándose. Y nosotros nos empeñamos en estancarnos, en quedarnos en un lugar, en apegarnos a cierto momento, a cierta persona y allí quedar, ¿okay? O muchas veces todo está a favor en contra de nosotros y más nos empeñamos en ir por ahí porque queremos ir por ahí, porque creemos que es el único camino, porque creemos que no hay más alternativas. ¿Qué tal si soltamos la necesidad de control y empezamos a ver otras oportunidades y vislumbrar unos nuevos caminos? Es la propuesta que nos da el camino del Tao a través de ese Wu Wei que nos enseña el gran maestro Alan Watts. Empezar a soltar y empezar a dejar
ese fluir de la vida, esa acción sin acción. Estoy consciente, estoy cultivando mi ser espiritual, estoy cultivando mis emociones, mi mente, mi cuerpo, pero en consonancia con el gran Tao, en consonancia con las leyes del universo, en consonancia con eso que se va mutando y que se va transformando. También nos habla de eso, del I Ching, que también lo hemos hablado acá. Nos habla del té, que es la virtud, y entre otras cosas. En la página 139, el capítulo del té, que es la virtualidad, que no es la virtualidad de las redes sociales, ¿ok? Sino del hombre virtuoso. Acá está el símbolo. Té es la realización o expresión del Tao en la vida real, pero no significa virtud en el sentido de rectitud moral. Es más bien como cuando hablamos de las virtudes curativas de una planta y tienen la connotación de poder o incluso de magia, cuando ésta viene referida a los acontecimientos maravillosos y felices que ocurren de una manera espontánea. En términos teístas, té es lo que ocurre por la gracia de Dios. Este libro es de Editorial Kairos, una editorial que se dedica mucho al área transpersonal y todo texto oriental. Bueno, una joya. Realmente me contenta mucho tenerlo en mi biblioteca personal, lo tengo allí atesorado y siempre lo hojeo de vez en cuando para repasar algunos de los conceptos, sobre todo el término del Wu Wei. Alan Watts, un ser humano que dedicó su vida y su obra al descubrimiento más íntimo del ser, guiándose y acompañándose de los antiguos sabios, que son esos guías o esos maestros, esos pilares, que a través de caminos espirituales llamándose budismo o taoísmo, dan indicios a la iluminación personal, a la virtuosidad, que no tiene que ver con redes sociales, y a ese camino intrínseco, ese camino del Wu Wei, de la acción sin la acción, despojándonos de todo lo preconcebido, de todo eso social que te invita a ser de determinada forma y accionar de determinada forma en determinado momento y lugar. Te sueltas de todo eso y dices, Wu Wei, acción sin acción. Alan Watts, sin duda alguna, para mí en lo particular, y lo digo y le pongo el título a este video, es el último filósofo de la historia. Y ustedes dirán, ¿por qué Denis dice que es el último filósofo? Si todavía pueden nacer grandes intelectuales. Y sí, sin duda alguna sí. La información está al alcance de un clic. Tenemos inteligencia artificial que nos puede ayudar a hacer esta síntesis y a componer todo este trabajo que lo hacía de manera didáctica, lo hacía de manera totalmente auténtica el señor Alan Watts. No tenía los beneficios, no tenía las facilidades que tenemos hoy en día. Logró hacer todas estas síntesis y todos estos puntos de conexiones y desarrollar su mente a estos niveles que aún siguen muy vigentes. Alan Watts, seguramente puedes conseguir muchos videos de él en YouTube. Hay muchos audios y grabaciones con su voz que están vigentes, que siguen por allí difundiéndose, y también lo utilizan mucho para música electrónica. Empiezan con un mensaje de sus palabras que te invitan al despertar de la conciencia, y después empieza la música techno o electrónica. Así que te invito a descubrir el maravilloso mundo que nos ha dejado Alan Watts. Si consigues por allí alguno de sus libros, no dudes en comprarlo y empezar a profundizar en esa conexión entre Oriente con Occidente. Esto fue Arca de Sabiduría. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejarnos en los comentarios cuál próximo autor o libro te gustaría que habláramos en este espacio. Sin más que añadir, te envío muchas bendiciones y que llenes tu vida de muchas lecturas enriquecedoras.